de hoy recibió el Perú finalmente la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico y queremos entender qué va a significar esto para nuestro país. Algo se ha deslizado en la prensa, pero vamos a ir justamente con un internacionalista y además de la casa. Vamos a dar la bienvenida a Jorge Chávez, que se une a nosotros ahora a través de la tecnología. Buenas noches, Jorge, gracias por estar con nosotros en Diálogo Abierto. Buenas noches, Maite. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, coméntanos un poco, después de una larga espera, finalmente el Perú tiene ahora la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico y la canciller Gervasi ha dicho además que ella espera que la connotación más comercial y más que política de esta alianza vuelva justamente a relucir. ¿Tú qué opinas de este tema al respecto o qué elementos en todo caso debería considerar la canciller para que esto se pueda cumplir? Bueno, creo que en primer lugar el asumir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, que es por cierto una iniciativa peruana que se gesta en el año 2011, es importante y tiene precisamente un valor político porque gobiernos de la región y miembros de la Alianza del Pacífico como Colombia y México habían cuestionado la sucesión constitucional en el Perú. Entonces, el tener la presidencia pro tempore implica asumir una posición de liderazgo en una instancia regional, en un contexto donde hay relaciones complejas con algunos países, ¿no? Creo que lo que la canciller trata de decir es que, digamos, un proceso como el de la Alianza del Pacífico debe, digamos, el tema ideológico debe ir por cuerdas separadas de la agenda medular, que es el promover el comercio, promover la inversión, el profundizar el comercio intrazona, el tener la capacidad de proyectarnos hacia el Asia-Pacífico, porque esa fue la vocación inicial, ¿no? Evidentemente es imposible que en un proceso, que un mecanismo de cooperación intergubernamental no hayan elementos políticos, porque estamos hablando de relaciones entre estados, ¿no? Pero, digamos, la agenda de la alianza no dependa tanto de los vaivenes y cambios políticos que se den en los gobiernos, ¿no? Creo que ese es el espíritu. Claro, y como bien has mencionado, en un contexto complejo, ¿no? Porque digamos que con México ha habido este traspié, en fin, Chile un poco como que ha terminado finalmente por desembarazarse esos temas y obviamente estamos ahí todavía con Colombia, que está pasando su propia crisis. ¿A ti qué te parece que debería ser lo que el Perú debería plantear como medidas justamente para reforzar el tráfico comercial, que es algo de lo que justamente esta alianza buscaba, ¿no? En efecto, en su origen más vinculados con países que estaban muy relacionados con una forma de ver las políticas públicas. Sí, con una, digamos, con una visión de economía de mercado, de libre comercio, en lo cual, por supuesto, también hay un sustrato ideológico, ¿no? O sea, Ujú. ahí hay un sustrato político también. Nuevamente, estamos hablando de relaciones entre estados, el elemento político nunca puede estar ausente. Pero, digamos, en términos de la agenda, yo creo que lo que hay que pensar es cómo se va a aumentar el comercio en la zona, que ronda más o menos un 10%. O sea, estamos hablando de que el comercio entre los cuatro países no está al nivel de lo que pudiera ser, tiene potencial, ¿no? ¿Cómo se van a promover, por ejemplo, el desarrollo de cadenas de valor dentro de los países de la Alianza del Pacífico, en un contexto donde, por ejemplo, países como Estados Unidos están tratando de optar por esta política del friendshoring, ¿no? De traer su producción industrial, traer sus inversiones a países con los que no solamente tienen acuerdos de libre comercio, como es el caso de nuestros países, sino a países con los cuales tienen buenas relaciones políticas. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para generar encadenamientos productivos que nos permitan capitalizar estas inversiones, ¿no? ¿Cuál va a ser la hoja de ruta para el futuro, ¿no? Se va a ir más allá de un mecanismo de cooperación intergubernamental para desarrollar realmente un proceso de integración con instituciones y normas comunes, que es lo que no existe en la Alianza del Pacífico, ¿no? La Alianza del Pacífico ni siquiera es una organización internacional, porque si bien es cierto, tiene un acuerdo marco, pues no tiene una estructura institucional permanente, o sea, no tiene una secretaría y no tiene autonomía jurídica. Entonces, hay que ver cuál va a ser el futuro de la Alianza del Pacífico de cara al futuro. Yo creo que pensar en esa agenda es importante en este corto tiempo que hay.
Claro, porque cuando uno compara estos cuatro países y habla de la economía que está vinculada a la Alianza del Pacífico, se hacen números, ¿no? Más o menos tú nos podrías explicar esto, ¿no? Si se compara con Europa o con Asia, la Alianza del Pacífico, los cuatro países es una economía importante y de ahí justamente su atractivo para ser o miembro observador o tratar de vincularse a la Alianza, ¿no es cierto? Claro, estamos hablando de casi 240 millones de personas. Si unimos a las cuatro economías, estaríamos hablando de la economía más importante de América Latina. Entonces, digamos que es una plataforma de interlocución muy valiosa. Se han concretado una serie de declaraciones conjuntas entre los países que son parte de la Alianza del Pacífico y la Unión Europea, el Mercosur, países como Singapur. Hay más de 60 eh, países que son observadores y esto es muy interesante, ¿no? Entonces, es una plataforma para promover inversiones. Hemos logrado concretar algunas iniciativas en el campo del intercambio educativo, del voluntariado, del emprendimiento, sobre todo en el campo de las mujeres. Eh, el tema es cuál es la agenda hacia adelante. Si es que vamos a realmente ir por una agenda de integración con reglas comunes, con instituciones comunes, con un parlamento común, o si vamos a seguir en esta dinámica más informal, ¿no? Yo creo que ese es un debate muy importante y que se debe dar no solamente dentro de los gobiernos, sino que tiene que darse también en la academia, en el sector empresarial. Ujú. ¿Y a ti te parece que es necesaria que se haga este análisis, o sea, un poco la gobernanza de la Alianza del Pacífico, dado que han habido estos conflictos de carácter ideológico, ¿no? Por ejemplo, no se sabía cómo resolver el impasse entre Perú y México, o en todo caso, entre el gobernante específicamente de México, de no querer otorgar la presidencia pro tempore. Como bien has dicho, no hay pues ningún elemento que podía ayudar a solucionar ese problema. ¿Tú crees que es momento de hablar de una gobernanza de este bloque, no, este bloque, o este acuerdo en todo caso? Claro, o sea, que tenga una institucionalidad, porque en los documentos fundacionales de la Alianza del Pacífico se habla de una iniciativa de integración profunda, pero no puede existir integración profunda si no hay supranacionalidad, si no hay Cierto. instituciones, si no hay normas. Hablemos, por ejemplo, de la Unión Europea, ¿no? Ujú. Hablamos de un proceso de integración donde hay instancias comunitarias, donde hay normas comunes, donde hay un parlamento común, donde hay normas que vinculan a los estados, ¿no? Nosotros en la región tenemos, por ejemplo, en la Comunidad Andina de Naciones, que hay un cierto acervo jurídico común, hay ciertas instituciones comunes. Claro, está en una fase más embrionaria que el desarrollo que tiene la Unión Europea, pero hablo de eso, ¿no? Sobre la posibilidad de construir integración, porque tener institucionalidad, tener instancias comunes, también un poco descomprime la situación cuando hay vaivenes políticos como los que hemos vivido, ¿no? Lo que Ujú. mencionabas de México es muy interesante porque el presidente de México se negó a transferir la presidencia por tempore de la Alianza del Pacífico al Perú y rompió con la doctrina Estrada, que decía que México pues, no reconoce gobierno, pues entiende que eso hiere la soberanía de otros países. México simplemente se limita a mantener o a sacar a sus agentes diplomáticos del país en cuestión, pero no reconoce gobiernos. Y López Obrador va a contramano de esa casi centenaria doctrina Estrada para más bien mantener a sus agentes diplomáticos, pero pretendiendo no reconocer a un gobierno fruto de una sucesión constitucional, ¿no? Entonces, digamos que el contar con esos mecanismos institucionales, con una secretaría, nos ayudaría a manejar mejor estos procesos, ¿no? Yo creo que es algo en lo que se debería pensar. Ujú. Y yendo más a nosotros, los ciudadanos de a pie, este bloque, ¿cómo nos beneficia, no? Tú has hablado de un número importante de población, de economía. A los ciudadanos peruanos, chilenos, colombianos, mexicanos, ¿por qué les debe importar que este esfuerzo que es comercial siga caminando? ¿Cuáles son los beneficios? En primer lugar, el tema comercial. Estamos hablando de una zona de libre comercio que existe entre estos países. Todos estos países tienen entre sí tratados de libre comercio. No hay todavía una unión aduanera, lo cual supondría tener un arancel externo común. Esa es otra fase en el proceso de integración económica que no existe aún, pero hay una posibilidad de proyectarnos a esos mercados, de desarrollar el comercio intrazona. También debería interesar porque, por ejemplo, los estudiantes universitarios que son de países de la Alianza, tienen la posibilidad de hacer programas de intercambio estudiantil
y programas de voluntariado. Les debe interesar también porque hay esfuerzos conjuntos de promoción comercial entre las agencias de promoción del turismo, del comercio y las inversiones que ayudan a atraer turistas, que ayudan a generar circuitos turísticos entre los países de la alianza. Un esfuerzo que esperemos se pueda concretar en algún momento es que, por ejemplo, exista una visa común, ¿no? Que uno pueda obtener una visa del Perú en una oficina consular peruana y que con esa visa pueda viajar a Chile, a Colombia, a México. Eso ayudaría, ¿no? Entonces hay una agenda positiva y hay mucho potencial que todavía no ha sido explotado, ¿no? Exactamente, y escuchándote uno piensa por qué es que hay interés de que Ecuador y Costa Rica sean parte de esta alianza, y eso implica invitar a países que no necesariamente están dentro de ese primer proyecto. ¿Qué opinas al respecto? Costa Rica, que es un país emblemático en Centroamérica, es casi a niveles europeos, y Ecuador, que en los últimos tiempos también ha ido mejorando su economía. Bueno, y el Perú ha dicho que apoya el proceso de adhesión de estos países, ¿no? Creo que sería importante que el bloque se siga consolidando y que sigan, digamos, adhiriéndose, ¿no?, estados que estén de acuerdo con los principios fundacionales de la alianza, ¿no? Que es el caso de Costa Rica, que además es un país que es parte de la Organización de Cooperación para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, de la cual el Perú quiere ser parte, de la cual los otros 3 estados miembros de la Alianza del Pacífico ya son miembros. Y en el caso de Ecuador, pues estamos hablando de un país vecino, hermano, con el que el Perú tiene una densidad de intereses y una agenda muy rica que se desarrolló después de los acuerdos de paz, ¿no? Ahora, la cuestión en Ecuador es qué va a pasar con las próximas elecciones, si el nuevo gobierno de Ecuador va a seguir manteniendo el interés en la alianza, y si es que este interés se sostiene de parte de ambos países, pues también habrá que ver si los demás países de la alianza también están dispuestos a admitirlos, porque un tema interesante de la Alianza del Pacífico es que las decisiones se toman por consenso, lo cual es una práctica que se ha heredado del consensualismo asiático, ¿no? De la forma en que las organizaciones en Asia se desarrollan. Muy bien, muchas gracias por este diálogo, Jorge, y bueno, hasta otra ocasión, ojalá que en presencia aquí en el set. Muchas gracias y buenas noches. Con mucho gusto, buenas noches. Muy bien, hemos entendido un poco más por qué es importante que el Perú sea parte de la Alianza del Pacífico, y sobre todo usted, poder ir a los otros países y obviamente también tener oportunidades de mejora económica. Después del corte vamos a volver con el final del programa, así que no se vaya, es Diálogo Abierto.